Estamos con Ariane Ortiz Bolin, nueva Head de Sovereign Americas, o sea, una traducción rápida de español es como eres la directora de calificaciones soberanas para las Américas, ¿no, Ariane? Así es, un gusto estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos en Bloomberg en español. La idea es hablar sobre temas de la región que están afectando las calificaciones crediticias. Quería partir con México. Está muy en las noticias por el tema de los aranceles, pero revisando los comunicados de Moody's del año pasado, vi que tienen un outlook negativo para la calificación soberana de México. Y en ese momento hablaron sobre las incertidumbres o los cambios institucionales que se venían. Eh, ¿Cómo ha cambiado la visión ahora que además tenemos este tema de contingencia de la guerra comercial en la visión de Moody's y al mismo tiempo que se habla de que el gobierno está limitado, está tratando de controlar el gasto fiscal? Así es. Gracias por la observación y como bien dices, nuestra perspectiva negativa a la calificación Baa2 de México la asignamos en noviembre. Creo que fue la misma semana de la elección de Estados Unidos, sabiendo que estaba el riesgo de un cambio importante en política comercial y en muchos otros temas por Estados Unidos, pero las razones detrás de esa perspectiva negativa tenían que ver mucho más con razones domésticas, eventos domésticos. México ha estado creciendo mucho menos de lo que habíamos estado esperando. De hecho, estamos pronosticando crecimiento de 0.7% este año. Su potencial es de 2%. Y ya veíamos que el potencial del nearshoring, que es la reubicación de manufactura y otros medios de producción en México y en lugar de China, no estaba dando el potencial que estábamos anticipando. El gobierno de México también ha aumentado su rigidez fiscal, entonces tiene mucho menos flexibilidad para gastar en cosas discrecionales. Y si vemos el alza tan importante que ha habido a nivel mundial en tasas de interés, está afectando el costo de financiamiento y la asequibilidad de la deuda de México. Entonces veíamos muchas presiones, de nuevo, domésticas que tienen que ver con finanzas públicas y con crecimiento económico. Ahora, además, hay un cambio importante institucional con una reforma judicial que causa todavía mucha preocupación en cuanto a la resiliencia de los checks and balances, ¿no? Qué tan independiente y autónomo va a ser el poder judicial y qué tan efectivo también va a ser para litigar y como todos sabemos, el Estado de Derecho es muy importante para decisiones comerciales y para decisiones de inversión y eso también estaba teniendo un impacto negativo en crecimiento. Entonces, todo esto es antes de que llegara Donald Trump y estuviera esta amenaza de aranceles de hasta 25% generalizada. Entonces, ¿cómo esto está impactando? Pues está ya impactando decisiones de inversión, clima de inversión. Aquí preciso que nuestros pronósticos, nuestro escenario base no incorporan aranceles permanentes de este nivel, el nuestro ni el del resto del mercado, porque si así fuera, estaríamos ya viendo una depreciación del peso, ya se hubiera ido a 30 o más, ya estaríamos todos asumiendo una recesión y no es el caso, ¿no? Entonces, digamos, el escenario base es que no hay aranceles y esto no es porque no creamos que es una amenaza creíble, es simplemente porque el asumir que ya es algo permanente y generalizado tiene un impacto tal que es muy difícil también todo el mundo adecuarse y moverse a escenario tan adverso. Entonces, pensamos que es una probabilidad alta, pero no tenemos idea de la duración ni el alcance, ¿no? Entonces, obviamente es algo que estamos monitoreando, pero desde ya sí vemos que está afectando el clima de inversión. Ahora, Sí. aquí me imagino que van a ser más preguntas, pero sí quiero precisar que aún más importante que la imposición de aranceles de 25% es el Tratado de Libre Comercio. Y este Tratado de Libre Comercio está por ser revisado en el 2026, eso ya estaba estipulado cuando se dio la renegociación durante el primer periodo de Donald Trump. Y es una prioridad para el gobierno de México que haya certidumbre en que ese tratado se va a mantener. Esa es la expectativa
pero en la medida de que esto se mantenga y hasta se pueda adelantar, puede ayudar a disipar alguna de estas nubes de incertidumbre. De todas maneras, considerando este escenario base de que no hay aranceles y que se revisará el TEMEC y todo eso, ¿qué puedes comentar sobre la habilidad, lo que se ha comentado sobre la templanza y la comunicación de la presidenta Claudia Sheinbaum? Eh, ¿Hay mucho de eso quizás en este escenario base de Moody's, de esta impresión de que Sheinbaum logrará sacar esto adelante? Creo que México tiene, por un lado es el más expuesto, ¿no? Es Ujú. 30% de su PIB son exportaciones y 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos. México tomó una decisión a nivel país de hace 30 años de integrarse por completo con la economía de Estados Unidos. Entonces, esto es clave para el país y la presidenta cuenta con tanto la derecha como la izquierda con un consenso de que es muy importante mantener esta relación y esta integración. Entonces, con esa claridad de objetivo, es que ella tiene entonces la capacidad política de hacer colaboración, ajustes, concesiones, lo que sea necesario para mantenerlo y cuenta con el apoyo del país para hacerlo. Y eso es una ventaja que otros países en la región, cuando están viendo cómo enfrentan este nuevo riesgo externo de cambio política, pues no tiene, ¿no? Entonces, por un lado es el más expuesto, pero por otro lado es el que tiene la capacidad de hacer lo que tenga que hacer para mantener la relación y sobre todo la integración económica. Pasemos a hablar sobre Argentina. También ha estado en la agenda de Moody's porque ustedes subieron la calificación de Argentina y le dieron un outlook positivo, al contrario de México que tiene un outlook negativo. Esto fue hace muy poquito, en enero. Explícame un poco eso. ¿Cómo se mantiene esta visión? Hemos tenido la noticia nada más hoy día de fuertes protestas. Aún así, la aprobación de Milei sigue siendo, del presidente argentino Javier Milei sigue siendo muy alta en comparación con la aprobación de otros países. ¿Cómo están viendo esta situación? ¿Qué me puedes decir? Sí, bueno, aquí precisar que las calificaciones son muy distintas, ¿no? México tiene una calificación de Baa2, sí con perspectiva negativa, pero es 2 escalones arriba de grado de inversión. La calificación de Argentina es Caa3 con perspectiva positiva, es decir, todavía estamos contemplando una alta probabilidad de impago, de default. Dicho eso, sí, hubo una mejora de calificación y la perspectiva positiva indica que hay un momento, ¿no? A que se siga mejorando la calificación de Argentina. Y esto es que nosotros estamos reconociendo el impacto positivo que ha tenido en las finanzas públicas, las medidas que ha tomado el presidente Milei de reducir el gasto de manera dramática y sobre todo de quitar tanta regulación y estorbos en el funcionamiento básico de la economía. Y ha sido exitoso en esto y en el resultado de reducir la inflación. Entonces, esto también genera un círculo positivo en el cual continúa teniendo apoyo de la población para continuar con estas medidas que sí que tienen un impacto negativo en consumo, en demanda doméstica. Entonces, ha sido una sorpresa positiva cuánto ha podido, lo rápido, digamos, que se ha podido implementar estas medidas y el apoyo que continúa teniendo el presidente para avanzar. Entonces, eso es lo que estamos reconociendo en la calificación, que la manera en la que se han tomado decisiones ha llevado a que estas puedan ser más duraderas. Ahora, ¿por qué seguimos en CAA3? Es una calificación todavía baja y que denota muchos riesgos. Y tienen que ver con los controles de cambio, el famoso cepo, ¿no? Por un lado, podríamos decir que ya se ha implementado lo más difícil, pero sigue de implementar lo más peligroso, que es el quitar estos controles de cambio que en el pasado, incluso reciente, han tenido el impacto de desarticular y desmantelar todo lo que se había estado construyendo y tener que empezar de cero. Entonces, creemos que el gobierno hay buenas posibilidades de que esto se dé a cabo y creo que están conscientes de lo delicado que es hacerlo, ¿no? Entonces, están tomando medidas
que tienen que ver, por ejemplo, de reducir el gasto y reducir la demanda de dólares y fortalecer las reservas internacionales para que cuando se lleve a cabo esta medida sea creíble y sea sostenible. ¿Y cuánto depende esto de sacar adelante el acuerdo con el FMI? ¿Argentina podrá hacerlo? O sea, ¿es indispensable un nuevo financiamiento? No es indispensable. Muchos países a veces necesitan al fondo para obtener las condiciones políticas y económicas para llevar a cabo medidas que el gobierno de Argentina ya ha estado llevando a cabo. Sin embargo, la ayuda del fondo vendría acompañada de financiamiento, ¿no? Y simplemente de poder seguir financiando el repago al propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, no es una condición que diría yo necesaria, pero sí pudiera ser muy útil para que el gobierno sea exitoso en eso. Ahora, en la medida en que sigan avanzando en políticas que van de la mano con lo que el fondo buscaría, aumenta la posibilidad de que ellos puedan renegociar un tratado. Y otro país del que quería hablar contigo es de Colombia, otro país que tiene un outlook negativo. Ahí estamos viendo quizás un tema de gasto fiscal y presiones de la regla fiscal en Colombia, y además de conflicto político con la salida de ministros de Hacienda. ¿Cuál es la visión de Moody's en cuanto a ese país? Sí, nosotros tenemos una visión distinta a la de otros en el mercado. Tenemos una calificación de grado de inversión. De hecho, es la misma calificación que tenemos en México. Es de Baa2. Y también tenemos una perspectiva negativa. Y nosotros hemos mantenido el grado de inversión en Colombia porque tenemos la visión de que los checks and balances, el poder que tiene el legislativo y el judicial de restringir decisiones radicales en cambio en política pública que garantizan que haya un ambiente de negocios y unas reglas claras, sigue estando ahí y sigue siendo efectivo en mantener esto. Ahora, la perspectiva negativa habla de cómo el intento de cambiar reglas de manera abrupta y muchas decisiones que se pueden considerar erráticas sí que han afectado el clima de inversión y las decisiones de negocio y por lo tanto el crecimiento en Colombia. Y eso por lo tanto también tiene un impacto negativo en recaudación y ha estado después manifestado en menores ingresos y déficits fiscales también más altos que van también de la mano de mayor gasto, y similar a México, más gasto en intereses. Y cuando tú tienes rigidez fiscal y no puedes ajustar el gasto tan fácil, el que se te caigan los ingresos tiene implicaciones muy importantes para las métricas de deuda y de financiamiento de la deuda. Y eso para nosotros en Moody's es muy importante porque los países en América Latina tienden a recaudar muy poco. Entonces, cuando empiezas a gastar mucho en interés, se vuelve muy, muy complicado que 16%, digamos, o casi 20% de tus ingresos vayan simplemente a pagar gastos de interés. Eso no es, digamos, no es consistente con una calificación más alta. Entonces, ese es un problema importante en Colombia, es para nosotros ver cuál va a ser la estrategia fiscal que van a seguir este año y el próximo año para que si se llegan a caer los ingresos más de lo que ellos están esperando, qué tipo de medidas fiscales compensatorias van a tomar para poder cumplir con sus propias reglas fiscales. Y qué tanto este ruido político y estos cambios en leyes puedan seguir afectando los riesgos y el costo de financiamiento de Colombia, que ha sido un factor muy importante detrás de este deterioro en sus métricas de costo de financiamiento. Última pregunta, Arián, y te dejo partir. Otros países en la región en que los aranceles, que es el gran tema de 2025, están poniendo algo de riesgo su calificación soberana, o que, por ejemplo, tengan un stable, pero quizás puedan pasar a un negativo o algo por el estilo. Dame un brochazo de la región. Sí, más que aranceles es el cambio de política pública en Estados Unidos, porque es el tema arancelario, pero también tributario, regulación, en migración. Ujú. Entonces, si uno ve al país cuál está más expuesto a Estados Unidos, sin duda es México. El resto, Sudamérica, tiene mayor relación comercial con China. Entonces, cambios que puedan implicar dificultad para seguir compitiendo o
exportando commodities a China tendría mayor impacto en Sudamérica. No es el tema, no es el caso. Entonces, ahora, el tema de aranceles hay que verlo también desde el punto de vista de sectores, ¿no? Porque el sector en México más expuesto es el automotriz, pero aranceles generalizados a nivel global en aluminio y en acero, pues tiene un impacto importante, digamos, en Brasil. Ujú. Ahora, pero regresando a qué países, a grosso modo, vemos expuestos a estos cambios de política en Estados Unidos, te diría que México, sin duda el más expuesto, pues fue Centroamérica, porque Ujú. la política migratoria de restringir gente sin documentos en Estados Unidos puede tener el impacto de que mucha gente que ha utilizado como válvula de escape y las remesas, el emigrar a Estados Unidos, puede poner en riesgo las remesas en Centroamérica, que representan 15-20% del PIB y que es una fuente muy importante para financiar el consumo en países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Ahora, es muy difícil eh, repatriar a muchísima gente y hacer deportaciones masivas, pero en la medida que van limitando qué tanta gente entra a Estados Unidos, sabemos que las remesas no son siempre, ¿no? Dependen de este continuo movimiento de gente. Entonces, el hecho de que a futuro, a largo plazo, veamos una baja de remesas es algo negativo para la región de Centroamérica. Ariane Ortiz Bolin, Head Sovereign Americas para Moody's Ratings. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día en Bloomberg en español. Muchas gracias por la invitación, un gusto.